@Julio Sánchez Cristo Oficial. Laura, sus invitados. Sí, Julio, pues mire, la plenaria del Senado aprobó en último debate la ley antirruido que busca mitigar los impactos de la contaminación auditiva, y ese proyecto se va a conciliar hoy en el Senado y también en la Cámara de Representantes. Con eso solamente le haría falta una cosa para entrar en vigencia: la sanción presidencial. Pero pues como usted lo menciona, hay quienes se oponen a esa sanción y le piden al presidente no hacerlo. Por eso saludo a esta hora pues al pastor Alfredo Saade. Bienvenido a la W. Laura, un abrazo. Julio, saludos a todos. Pastor Saade, ¿por qué es que usted le pide al presidente Petro no sancionar esta ley? Primero que todo, hay un Código Nacional de Policía que ya contiene ciertas sanciones en contra del ruido. Pero además nosotros sabemos, como caribeños y como muchísimos cachacos amigos bulleros que tengo, que creo que entre esos puede estar Julio también, nosotros sabemos que hay unas costumbres ancestrales llamadas los picos y los ruidos que se dan en ciertos barrios, porque eso es lo que produce la alegría. Pero también mi gran preocupación radica en que hay muchísimos líderes pastores que salen a las calles con sus parlantes a predicar la palabra de Dios, que no tienen iglesia física. Y ahí tendríamos unos ataques también, porque uno, no le permitirían a ellos salir a las calles a predicar la palabra de Dios, y dos, un gran desgaste a la Policía Nacional, porque esa llamadera para que bajen los volúmenes y para que los vendedores ambulantes no puedan ejercer su derecho de vender su fruta a través de sus parlantes, pues va a traer un grave problema. Esa ley es innecesaria además. Y como le digo, mire, yo voy muchísimo al Pacífico, voy a Buenaventura muchísimo, voy a Cartagena y me gusta irme a descansar a la Boquilla. Descansar es escuchar la música, es que ellos tienen su música propia, su ruido propio, que hace parte de eso, de su vida natural, y nosotros no podemos llegar a esas playas a llamar a la policía a pedirle que por favor bajen la música. Creo que es innecesaria la ley. Sí, pues Pastor Saade, permítame saludar también al representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, quien promovió esta ley. Bienvenido a la W, representante. Y le pregunto pues inmediatamente, ¿usted cree que estos argumentos tienen sustento, que se esté limitando la libertad de las iglesias para adelantar sus reuniones, o incluso pues la venta de frutas, verduras y demás con esta ley? Muchas gracias, Laura, por la invitación. Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo de la W, para Julio, por supuesto para el pastor y para toda la audiencia. No, por supuesto que nosotros discrepamos de lo aquí expresado por el pastor Saade. Por supuesto que una de las razones principales por las que mi buen amigo y compañero de Congreso de la República, que hoy uno de los mejores representantes de la Cámara, el doctor Carvalho, puso a consideración del Congreso de la República esta ley, es justamente porque la policía, la propia policía, lo que nos ha mostrado con las cifras es que uno de los mayores conflictos que tiene que solucionar de manera permanente la Policía Nacional en todo el territorio nacional tiene que ver con las quejas del ruido, tienen que ver con los problemas de convivencia que genera el exceso de ruido en múltiples lugares del país. Y por esa razón la ley del ruido no solamente es una ley justamente para bajar los decibeles, para permitir la paz social, sino también para solucionar múltiples conflictos sociales generados justamente por el exceso de ruido. Entonces, lo primero es que hay que decir que esta ley tendrá que tener unas reglamentaciones, no solamente del gobierno nacional, sino también de las propias alcaldías, que tendrán que reglamentar exactamente en qué zonas se puede tener más de ciertos decibeles, en qué zonas no. Es decir, no es una prohibición total en todas partes de subir el volumen, pero se necesitan unas reglamentaciones, y esas reglamentaciones, por supuesto, tendrán que tener en cuenta aspectos culturales como los que está denunciando aquí el pastor Saade. Por supuesto, no es lo mismo la zona rosa de Bogotá que un barrio residencial en cualquier ciudad del país, en el eje cafetero, en cualquier otra parte. Luego, esas reglamentaciones tendrán que ser muy claras. La ley da las pautas a través de cómo se tienen que hacer esas reglamentaciones por parte de los mandatarios locales.
radicales. Luego yo no creo que esto vaya a ir de ninguna manera en contra de ninguna costumbre o de ninguna forma de ser de ninguna región del país. Yo creo que ese argumento lo podemos dejar de lado. Y por otra parte, me parece que el argumento de que digamos, algunos pastores no van a poder ejercer, digamos, su prédica o su forma de actuar o como ellos, digamos, lo han hecho tradicionalmente, pues yo creo que tenemos la responsabilidad, todos los ciudadanos, de respetar también la tranquilidad y la paz de nuestros congéneres. Eso debería ser uno de los principales principios. Entonces de lo que se trata aquí es de que ni un bar, ni un picó, tampoco una iglesia, si ese fuera el caso, digamos, perturben la paz social, perturben con el ruido excesivo a las personas que viven tranquilamente. Eso yo no creo que sea de ninguna manera una postura autoritaria, sino una postura garantista para que no se convierta más bien en una imposición el permanente ruido de algunas personas y que la gente pueda vivir tranquila y en paz. Sí, Pastor Saade, yo sí quisiera... ¿Se da cuenta para dónde va la ley? La ley va a terminar cerrando iglesias. La ley va a terminar acabando con los predicadores de la calle. Esa es la misión real de esa ley. Nos quieren meter un gol. Yo conozco a los senadores y le pido a los senadores, yo conozco muchísimas hoy están en el Congreso iglesias de la República que respetan las normas. Para allá es para dónde va la ley. La gran mayoría de las iglesias en Colombia respetan las normas auditivas, respetan el código de policía. En este caso van a respetar la ley de... Representante Lozada, permítame un momento. Sí, pero Pastor Saade, Pastor Saade. Si le entregamos la potestad a los alcaldes para que esa ley sea manipulada en las regiones, van a terminar cerrando iglesias, van a terminar cerrándole la boca a los pastores para que no prediquen la palabra de Dios. Y eso es lo que están buscando desde el Congreso de la República, poner la mordaza a los pastores para que no puedan salir a predicar la palabra de Dios. Si le damos la oportunidad a que esa ley avance, señor presidente, y ojalá me esté escuchando como se lo escribí en su privado, en su teléfono, esa ley no puede ser sancionada de la manera como ha sido votada. Sí, pero Pastor Saade, es que por el contrario, lo que se indica también es que son receptores sensibles, es decir, por el contrario, se beneficiarían de esta ley, pues algunas iglesias, oratorios que mantienen su culto en silencio, incluso colegios, bibliotecas. ¿Por qué insistir en este tema si por el contrario, pues las iglesias, algunas iglesias lo que han dicho es que lo que necesitan es silencio para poder ejercer su culto? Eso no lo ha dicho ninguna iglesia, que necesitan silencio para ejercer su culto. Miren, y no me refiero solamente a los cristianos evangélicos como nosotros, me refiero también a algunas iglesias católicas que tienen sus parlantes en los pueblos pequeñitos, donde los sacerdotes hacen sus predicaciones a través de esos parlantes. ¿Usted se imagina los enemigos de la iglesia? ¿Usted se imagina a los alcaldes enemigos de la iglesia haciendo de esa ley un uso violatorio de los derechos que tenemos nosotros en la Constitución a través del artículo 19 con la libertad de culto? La visión clara es el gol que se dejaron meter los cristianos, los senadores cristianos que están en el Congreso de la República, permitiendo que esa ley saliera como salió. Por eso le estoy pidiendo al presidente de la República que la devuelva al Congreso de la República para que podamos analizar los pros y los contras, los verdaderos pros y los contras en las ciudades pequeñas. En Bogotá quizás no se vea tanto, o en Barranquilla, pero vaya a los municipios pequeñitos para que vea usted cómo los alcaldes abusadores que cometen abusos en contra aún de las personas y de las iglesias, con esa ley usted se imagina lo que van a hacer. Una mordaza para los pastores, pero lo que estoy previniendo. Están poniendo mordaza a los pastores y a las iglesias. Sí. Si usted me permite, es que aquí el pastor ha dicho cosas que son inaceptables. Lo primero es que él cree que esta ley fue diseñada para perseguir a las iglesias, pero de ninguna manera, eso no ha sido de ninguna manera el principio de esta ley, en ninguno de sus estadios, en ninguna de sus etapas, ni durante su redacción, ni durante los debates, de ninguna manera. Eso se lo está inventando usted de manera populista para salir a
enardecer a los pastores del país como si hubiera una ley que quisiera perseguirlos. Eso se lo está inventando usted y nadie más. Eso es solamente su campaña política, no se trata de ninguna otra cosa. Sí. Segundo, Laura, yo lo que conozco son mucha gente de iglesias, de todo tipo de iglesias, que lo que nos han dicho, por ejemplo, es que cuando le ponen un casino al lado, o cuando le ponen un bar al lado, una iglesia, esas actividades sí que interrumpen y por supuesto sí que molestan a la actividad que ellos hacen en privado dentro de sus iglesias. Eso en Bogotá ocurre bastante seguido. Yo sé que el doctor Saade, pues él conoce otras regiones del país y demás. Aquí en Bogotá, esa es una queja, Julio, que los representantes de la Cámara por Bogotá recibimos de manera permanente. Sí. Entonces, aquí lo que hay es una campaña política, está con falacias, señor Saade, de enardecer a los pastores señor en Saade, contra de la ley del ruido, cuando la ley del ruido es una garantía para la paz de la gente, porque la gente no tiene por qué aguantarse el ruido, venga de donde venga. Tocar llamar a un policía. Permítame y le digo lo siguiente. Va a tocar bajarle al ruido. Permítame y le digo lo siguiente. Nosotros ponemos iglesias al lado de los ruido le encanta al pastor Saade. Sí. Nosotros no, imagínense, ponemos iglesias, señor Saade, al lado de los bares y los prostíbulos. A nosotros no nos interesa si nos ponen o no nos ponen bares y prostíbulos al lado de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque nos conviene, porque predicamos aún más la palabra de Dios y le damos la oportunidad a la gente que sea salva. Por eso nosotros montamos iglesias al lado de los prostíbulos, de los bares y donde hacen bulla, porque nosotros sabemos que es ahí donde tenemos que hacer la tarea. Ninguna queja de las iglesias cuando le ponen un prostíbulo al lado de una iglesia. Ojalá pusieran todos los prostíbulos al lado de las iglesias para darle la oportunidad de que sean salvos todos aquellos que van a prostituirse. Señor Saade, ¿y no sería conveniente también que, así como se respeta la libertad de culto, pues se respete también la posibilidad que tienen las personas a descansar, a estar tranquilos, a poder dormir? El ruido y la intolerancia es uno de los principales factores de pelea hoy por hoy, de riñas en nuestro país. Claro, pero es que si usted se da cuenta, las iglesias tienen horarios específicos. Usted no ve una iglesia a las 12 de la noche abierta. Las iglesias tienen horarios específicos y van a comenzar los enemigos. Para eso es la ley. Por eso lo estoy advirtiendo. Esa ley tiene su veneno y hay que prevenirlo. Ese veneno hay que sacárselo a la ley, porque empezarán a ponerle mordaza a los pastores en la calle y a cerrar iglesias en todo el país, los alcaldes enemigos de las iglesias y las personas enemigas de las iglesias y algunos policías que sean enemigos de las iglesias. Por eso esa mordaza es la que hay que evitar. Dejemos las iglesias como están, dejémoslo en el código de policía como está y sigamos nosotros predicando lo que debemos predicar, independientemente que se haga con un parlante en la calle o el picó que prendan los ancestrales en sus barrios, pero dejemos que las cosas funcionen. ¿Por qué más bien no hacemos leyes reales en contra de la corrupción y en contra de un Congreso mañoso, que es lo que tenemos en Colombia? Eso sí es lo que hay que hacer, cerrar ese Congreso que no ha servido para nada durante los últimos 20 o 30 años. Sí, representante Lozada, yo quiero que me hable de la ley específicamente y si es cierto aquí que, como lo dice el pastor Saade, pues las autoridades locales tendrían esa autonomía para regular quiénes pueden hacer ruido y quiénes no, o incluso regular esos decibeles y otros temas que pues quedaron en la ley. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar y las autoridades locales, pues cuál va a ser lo que van a poder ejercer de cara a esta ley? En ninguna ley de la República tiene medidas específicas como las que dice el pastor Saade para hacer, si se quiere, discriminación de un grupo, de una persona en particular. Lo que sí puede hacer una ley de la República es establecer cuáles son los criterios a través de los cuales los alcaldes pueden tomar decisiones que sean zonificadas. Por ejemplo, no puede decir un alcalde, no, las iglesias cristianas no pueden hacer ruido, pero los conciertos de vallenato sí. O no puede decir una ley de la República, o no puede decir de ninguna manera un alcalde, aquí pueden hacer ruido los rockeros, pero no pueden hacer ruido los reggaetoneros. No, eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido lo que está diciendo el pastor Saade.
son medidas que tienen que ver con zonificaciones. Fíjese usted, por ejemplo, la Corte Constitucional le mandó a los alcaldes del país a que hagan la zonificación de los lugares donde se puede consumir alcohol y marihuana, por ejemplo, en el espacio público, y los alcaldes tienen esa potestad, como van a tener la potestad a través de esta ley de poder decir hasta dónde puede llegar el ruido en ciertas zonas de una ciudad, dependiendo de la actividad comercial, de la actividad de los ciudadanos en un lugar particular, como por ejemplo para defender justamente aquellos barrios, aquellos lugares donde son residenciales, donde la gente vive tranquila, donde un vecino no puede sacar un picó a su terraza y entonces no dejar dormir a un barrio entero. Esas son cosas normales que van a poder hacer quienes son los jefes de la policía en los territorios de Colombia, que son las autoridades de cada una de las municipalidades. Eso no está diseñado para perseguir a absolutamente nadie. Eso está hecho para ponerle reglas a todo el mundo. El problema aquí es que, y lo digo yo como liberal, que fuimos quienes peleamos en la Constitución del 91 la igualdad religiosa, la igualdad de culto en nuestro país, que es uno de nuestros grandes valores, por supuesto, pero hay algunos que siguen confundiendo la labor del Estado con la labor de las iglesias, y resulta que las iglesias, cualquiera que ella sea la iglesia católica, las iglesias cristianas, evangélicas, sean los Hare Krishnas, los que quieran, tienen que respetar la ley en un país donde el Estado está separado de la religión, y por lo tanto todos los ciudadanos tienen el derecho al disfrute y al goce de la tranquilidad, y no puede ser perturbado ni por los conciertos, ni por las iglesias, ni por los escándalos en la calle, ni por actividades culturales. Ese es el derecho de todos los colombianos. Listo. Sí. Pues es el representante Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, una de esas voces desde el Congreso que apoyó este proyecto de ley antirruido, y le agradecemos por conectarse a esta hora en la W, y también al pastor Alfredo Saade. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.